Bienvenidos al espacio polifónico Gerundios. Una producción de Caloretti Editores. En esta oportunidad conversaremos con Lita Velasco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Gerundios. Gracias por acompañarnos. Tenemos una entrevista muy linda y hemos invitado a un personaje muy reconocido en el mundo del periodismo, de la literatura, de la cultura en general. Ella es Isabel Velasco Asenjo, más conocida como Lita. Hola, ¿qué tal, Lita? ¿Cómo estás? Miriam, gracias. Estoy feliz de encontrarme contigo y poder hablar de cosas que realmente nos importan, ¿no? Como es el hacer cultura. Lita es una gran promotora, muy reconocida, de la Asociación Antenor Samaniego, que en esta oportunidad está celebrando 10 años de su inserción en la promoción de la vida cultural de la juventud, de los literatos, de los escritores. ¿Qué significa para Samaniego, para todos nosotros, esta asociación que ya tenga 10 años, Lita? Mira, de verdad es un paso bien grande. Yo nunca me imaginé que de verdad íbamos a tener tanta trascendencia. El concurso ha calado, ya es reconocido. Da gusto hablar con algunos participantes y se sienten pues orgullosos de haber obtenido, ¿no?, lugares especiales en los concursos. Son 10 años de entrega, de haber hecho un trabajo profesional. Somos un equipo bien consolidado, ¿no? Y todos apostamos a lo mismo: hacer que el nombre de Antenor Samaniego cobre trascendencia y de pasada también ayudar a ser conocida la obra de los poetas que tenemos en el país. La familia es el eje, el motor de esta asociación. Lita, ¿qué rol ha jugado en estos 10 años? El rol principal, mira, porque son ellas en realidad las que organizan, las que dirigen, las que convocan, ¿no? Y no solamente son las hijas, ¿no?, Doris y Silvia, sino también participan pues el esposo de Doris, el general Medina, el esposo de Silvia, el médico Colbert, Mestanza, también los hijos, ¿no? Cada vez, o sea, se les compromete más para que después, cuando ya no estemos nosotras, puedan ellos continuar con la labor. Y no solamente es la familia, también están pues los miembros de la asociación. Está Maynor Freire, tú también que perteneces a la asociación, está Lili Cuadra, ¿no? Entonces hemos formado un grupo muy consolidado. Antonio Muñoz también. Sí. Y otras personalidades que en estos años han ido contribuyendo y trabajando con nosotros. Claro, pero no como miembros, ¿no? O sea, Antonio, o sea, ha trabajado como, digamos, un asesor externo, si quieres, y también en algunas oportunidades como jurado, ¿no? Igual que otros personajes, como tú dices, ¿no? Que los saludamos desde acá. Es importante ver la satisfacción de los jóvenes, de los escritores, de los poetas, cuando logran un reconocimiento. ¿Qué experiencia nos puedes compartir sobre ello? Mira, en este último nomás, o sea, por ejemplo, uno les publica sus poemas, ¿no? Tenemos nosotros una página web, también tenemos lo que es una página en el Facebook de Antenor Samaniego y un grupo, ¿no? Mi religión, la poesía, Antenor Samaniego. Entonces se les publica y ellos a su vez lo comparten con sus pueblos. Muchos de los poetas son de pueblos, ¿no? Entonces tienen las felicitaciones de la municipalidad de su zona, de repente de la universidad. Entonces para ellos es un honor, o sea, de verdad que se sienten reconocidos de saber que bueno, han sido elegidos, ¿no?, como finalistas, o que también figuren luego en las antologías, ¿no? Porque se hace una selección de eso, de los mejores poemas de cada concurso y se sacan las antologías. Y que también han sido premiados, porque se les ha dado, la familia otorga un reconocimiento, ¿no? Así es, sí. Ojalá existiesen más concursos como estos, ¿no? Claro que sí, sería genial, y no solamente promovidos por familiares y por grupos, ¿no?, sino también que el Estado entre a tallar en esto, ¿no? En estos 10 años, Lita, en cuanto al reconocimiento de don Antenor Samaniego como poeta, como escritor, ¿crees que hemos avanzado en este terreno? Sí, muchísimo. Mira, cuando yo recién ingreso, porque nosotros antes de formar Asonanzas ya se hacían trabajos para rescatar la obra de Antenor Samaniego, tanto en la biblioteca, incluso un viaje que yo tuve que hacer a Sicaya,
para ver la casa, tomar fotos, ir al Colegio Santa Isabel, o sea, un poco reconocer qué lugares se había criado él, que había crecido, ¿no? Entonces se hizo primero un trabajo de difusión de Samaniego, de su obra, después se creó la página web. En esa época solamente, en Wikipedia, que es lo que más se frecuenta, lo que más se busca, había de repente unas 20 líneas sobre Antenor Samaniego. Ahora ya tenemos la página web, o sea, se ha avanzado muchísimo en la difusión de su obra. Él ha sido pues autor de textos escolares. Yo te contaba de que yo le estoy muy agradecida a él porque yo he estudiado con sus textos de castellano y lenguaje, y para mí pues, o sea, fue, digamos, una fuente, ¿no?, de sabiduría, ¿no?, de poder llegar a sus textos, que eran además, o sea, sus libros eran, mira, recopilaciones, pero así que te ayudaban muchísimo porque venían con cuestionarios, sí, y hacían literatura pensar. Peruana, literatura universal, así es, no nos hemos formado. Así es. Pero tú dirías, ¿qué distingue a la literatura de Antenor Samaniego? ¿Qué lo distingue de otras literaturas? Es un personaje muy tierno, o sea, a mí me gusta eso, a mí me conmueve, o sea, él deja hablar su corazón, su alma. Cuando yo comencé en la biblioteca a buscar materiales de él, de verdad, o sea, tenía que contenerme porque yo leo hasta ahora, incluso había poemas que ya los conozco mucho y me provoca eso, me mueve, me moviliza, ¿no? Yo a veces en la biblioteca tenía que controlarme, tenía que con disimulo secarme una lagrimita, una cosa así. O sea, es tierno, ¿no? En su novela, por ejemplo, tiene uno que se llama Lobos y no Corderos, donde él un poco que cuenta pues su vida, ¿no? Y lo hace de una manera tan bonita, mira, es para mí, o sea, es su ternura, ¿no? Es la ternura, tú dices que le decís. Sí. Pero también hay un compromiso social de su poesía, de su literatura con la naturaleza, con la patria. Claro, con las raíces, con la historia, ¿no? Él tiene libros, por ejemplo, efemérides peruanas, donde habla de personajes históricos. Sí, o sea, como tú dices bien, o sea, el compromiso con eso, ¿no? O sea, el reconocimiento, ¿no? De la familia, del campesino. Sí, tiene una poesía social muy hermosa. ¿Tú crees que es una literatura vanguardista? Porque no nos olvidemos en qué contextos él escribía, ¿no? Pienso que sí, ¿no? Además era, claro, o sea, era el momento, ¿no? O sea, eran los partidos que salían en defensa, pues, de los más débiles, ¿no? Y él también se suma a eso, claro que sí. A ese canto. Qué lindo. Entonces, hemos avanzado en estos 10 años en que lo conozcan, en que valoren su arte. Sí, claro que sí. Ahora sí es bien fácil. Tú sabes quién es Antenor Samaniego, ya la gente lo identifica. Porque incluso antes, porque hay un escritor que es español, Félix Samaniego, creo que hay fábulas de Samaniego y esas cosas, muchos lo confundían con él, ¿no? Ahora sí ya saben que en Perú tenemos un Antenor Samaniego que además nacido en Sicaya, ¿no? En Huancayo, y que cantaba guainitos y que se sentía muy orgulloso de ser de esa zona, ¿no? Varios concursos de poesía han escrito mucho sobre él, ¿no? Así es. Y tenemos grata experiencia de eso, pero también han evidenciado el nivel de la literatura regionales y también, bueno, ¿por qué no decirlo de acá de Lima? Los chicos han producido cosas muy buenas. Sí. ¿Qué poemas te viene a ti en la mente que te han impactado de toda esta generación, esta hornada de literatos que hemos presentado y premiado, reconocido? Mira, nombres te diría que para mí es un poco difícil recordarlos, ¿no? Pero sí, o sea, hemos tenido participación, por ejemplo, de poetas de Puno, que siempre pues le cantan, ¿no? O sea, un poco que se aparejan con la poesía de Antenor Samaniego, del Cusco, de Huancavelica, de Apurímac, ¿no? O sea, hay muy buena poesía y cada vez es más difícil. Ese poema de los samaniegos tan locos, ¿te acuerdas? Sí, claro que sí, claro que sí. Ese fue en el año 2019, ¿no? Que fue el centenario del nacimiento de Antenor Samaniego. Entonces, como todos los años, habían dos modalidades, ¿no? Una que para los jóvenes de 15 a 20 y la otra para los mayores. Pero esa vez también se hizo, si quieres, una modalidad o un género, no lo sé, que era para la poesía y para lo que era cuento, porque ingresamos también a cuento, dedicado a Samaniego, claro, y fue un participante de Trujillo,
que, bueno, hizo un poema que fue muy celebrado por nosotros, sobre todo, que eran Los Samaniegos están locos, ¿no? Locos por hacer cultura, por hacer este trabajo en un país donde no hay apoyo, ¿no? Y no se equivocaba, ¿no? Porque al Quijote le decían también que era un loco, ¿no? Así es. Por soñar, ¿no? Así es. Y creo que vamos a seguir soñando. Mira, yo creo que tenemos cuerda para el rato. Vamos a seguir haciéndolo. De repente los premios no son tan deslumbrantes, pero ya el hecho de ganar un premio en Asonanzas, para muchos poetas es lo máximo ahorita, ¿no? Qué bien, Lita. Gracias por venir entonces a nuestro programa. Estamos muy contentos. Felicitamos toda la labor que haces tú personalmente y también toda la asociación. Indudablemente que tenemos Asonanzas, tenemos Samaniego para rato. Así que en la literatura nos veremos. Así es, Miriam. Encantada de haber estado contigo. Muchas gracias a ti. Y ahora hablemos de Pablucho. Nuevamente estamos acá, amigos. Seguimos con Lita Velasco. Lita, cuéntanos sobre tu Pablucho. Cuéntanos. Todo el mundo quiere saber quién es Pablucho. ¿Qué significa esta obra para ti? Ah, mira, recién ahora estoy descubriendo lo que significa para mí realmente, porque yo al principio cuando lo escribí no pensé que iba a tener tanta acogida, sobre todo en los jóvenes, ¿no? En los colegios. Y de verdad que me emocionan cuando converso con los chicos después de que lo han leído y me cuentan pues que entienden cómo es realidades que ellos no conocían, ¿no? O sea, para ellos es una novedad que podía haberle pasado a Pablucho todo lo que le pasó, ¿no? Y siempre me preguntan, ¿no? Si es que existió Pablucho, ¿no? Sí. Entonces, como yo les cuento, o sea, Pablucho es la suma de varios personajes, ¿no? Es cierto que de niña yo tenía mis amiguitos con los que yo jugaba. Yo vivía en un hospital en Huancayo, el Hospital Carrión, y al frente habían chacras, ahora ya son inmensas edificaciones que hay ahí, ¿no? Y yo veía y tenía mis amiguitos que jugábamos con ellos y algunos no tenían zapatos, sus piecitos estaban con barro, mientras yo sí los tenía. O sea, yo siempre fui muy de mirar de chica, ¿no? Y aparte mi madre, pues era una persona que nos enseñaba a compartir. Entonces, una vez yo escuché por ahí que decían pues que no había ido un amiguito y era porque su papá lo había vendido, ¿no? Entonces se me quedó. Y mira cómo después de tantos años yo regreso a Huancayo y me voy a ver mi casa, todo, y se me sale a cielo. Entonces escribí un cuento sobre Pablucho y después ya me animé a hacer la novela. Dice Pablucho, el destino tiene de manos de cristal. ¿Qué has querido decir con ello, Lita? Mira, o sea, yo soy una convencida de que uno mismo va haciendo su destino, ¿no? Y que en base a las decisiones que tomes, ese destino puede variar de una manera a otra. Ahora, también ocurren cosas como le sucede a Pablucho. Él no se buscó esa vida, pero fue en decisión de sus padres. ¿Sufrió mucho Pablucho? Pablucho sufrió mucho. O sea, hay escenas que, mira, yo al escribirla lloraba con Pablucho. O sea, para mí Pablucho es como si fuese mi hijo, mi hermano. O sea, yo me llegué a encariñar tanto con el personaje que hasta ahora no lo suelto. O sea, me sigue emocionando porque Pablucho representa a toda esa población que no estudia porque no alcanza el dinero en la casa, o porque los padres tienen que escoger si estudian las niñas o estudian los niños, o que no tienen que comer ese día, ¿no? O que una bolsita de té sirve para 10 tazas, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces a mí me conmueve todo eso hasta ahora, me conmueve y quiero morir y que me siga conmoviendo hasta el final de mis días, ¿no? Porque yo creo que eso es lo que nos falta, ¿no? O sea, como sociedad nos falta eso, conmovernos y darnos, compartir. Lita, esta es tu tercera edición de este libro. ¿En qué año salió la primera edición? ¿Dónde lo presentaste? En el 2019, mira, como yo soy de Tarma y además mi personaje es de la sierra, o sea, mi personaje se desarrolla en Acoya, que es un pueblo que cuando nosotros viajábamos de Huancayo a visitar a mis abuelos que vivían en Tarma, mi papá nos decía que era el pueblo de los músicos y el pueblo que era digamos, el pueblo salchicha, porque tú pasabas, la carretera pasaba por la mitad del poblado, tiempo que no paso por ahí, ¿no? Entonces, Pablucho para mí, como te digo, me representa todo eso, ¿no? Toda esa emoción que llevo contenida ahí, ¿no? Lita, ¿dónde presentaron este trabajo? ¿En qué años? Cuéntanos un poquito más. Mira, lo presenté en Tarma, porque yo soy ahí de Tarma, y fue en el año 2019. También estuve en Pichanaki, que queda cerca de ahí de la zona, Selva Central,
Y cuando me preparaba para presentarlo acá en Lima, se nos vino la pandemia. Entonces acá en Lima no lo pude presentar. Y en Huancayo lo presenté en el 2022. Este año he estado también en la Feria del Libro de Lima. Entonces Pablucho me está dando, y mira, espero que me siga dando, ¿no? Porque para mí es mi personaje, ¿no? Los jóvenes, los estudiantes, los colegiales están recibiendo bien a Pablucho. Sí, mira, hace poquito estuve en un colegio que me invitaron, fue el día jueves, se llama el Colegio Señor de Ánimas, y fue una cosa que me quedé sorprendida, mira, porque a los niñitos hasta había un niño que estaba vestido como Pablucho, con su chullito, tenía su poncho, y comenzó a narrar la historia. Decía, yo soy Pablucho, ¿no? Que nació en tal sitio, y me tuve que separar de mis padres, y sufrí, y que no sé qué. Mira, con qué emoción lo decía, que yo estaba ya a punto de llorar, de verdad, fue una cosa Dime, increíble. ¿el Perú está hecho de Pabluchos, Lita? Sí, claro que sí, o sea, hay muchos Pabluchos. Mira, no hace mucho, hará que un mes, escuché en una emisora que yo siempre todas las mañanas escucho radio, que decían pues que 15 de las denuncias que hacen de desaparición de niños es para niños que los trata de niños, ¿no? O sea, y que, bueno, sobre todo eran mujeres. Habían encontrado en la zona de, me parece que en Chupaca, habían encontrado a una mujer después de 12 años de haber sido secuestrada. Sí, es ¿No? terrible Sí. la situación. Sí. Ha pasado hoy en las noticias, Lita, no sé si También. has visto el maltrato de los padres a los niños, que los hacen rodar por ortigas, no con espinas, y cómo lloraba el niño. ¿Qué está haciendo el Estado para proteger a los pequeños? Realmente casi nada. Hay muchas deficiencias, sí, o sea, hay mucha deshumanización, ¿no? O sea, como que ya nos hemos robotizado y no miramos más allá de lo que se ve, ¿no? A diario, ¿no? Pero sí, o sea, es preocupante lo que pasa con los niños. Entonces hay un SOS, ¿no? A la familia peruana. Los niños están sufriendo de maltrato y de violaciones, de tantos problemas, de desnutrición también. La anemia ha subido en las últimas estadísticas que dieron, entonces eso tiene que ver con la pobreza. Pienso que me parece importante que la literatura rescate ese valor de nuestros niños, ¿no? Porque ellos son el futuro de la patria. Así es, ¿no? Así es. ¿Qué queremos, no? Que esos niños después se conviertan en el futuro, ¿no? Niños amargados, delincuentes, frustrados, ¿no? Bien, Lita, felicitaciones entonces por ese trabajo. Te deseamos que sigas con muchos éxitos en esta difusión de Pablucho, y esperamos que regreses en otra oportunidad a este espacio. Cuando quieras, Miriam, gracias. Muchísimas gracias.